La siguiente historia no la hice yo, más bien es una leyenda urbana de Japón, siendo que no encontré ninguna versión en español, tuve que traducirla del inglés, que a su vez fue traducida del japonés, por lo que si la siguiente historia puede tener alguna discrepancia o irregularidad, es por esa razón. No obstante, espero que les guste. Viví en el campo durante la escuela primaria y secundaria. En ese entonces no sabía nada del mundo. Yo era un buen amigo de dos personas en particular, A y B. Pasábamos nuestros días jugando y jugando. Tanto mi familia como la de A básicamente ignoraban todo lo que hacíamos, pero la madre de B siempre metía la nariz en sus asuntos. Ella siempre fue estricta con él, pero no importaba lo que dijera, siempre lo hacía por él. En el tercer grado de secundaria, B y su madre se peleaban mucho. No dijo de qué se trataba realmente, pero sí dijo que la lastimó emocionalmente. Se asustó y la golpeó un día, justo cuando su padre entraba por la puerta. Podía decir de un vistazo lo que estaba pasando e ignoró a B. Se acercó a su esposa. Podía notar cómo estaba mirando el suelo, toda aturdida, con los ojos vidriosos como un pez muerto. La ropa y el cabello hechos un desastre también. En ese momento habló con B. Su padre dijo: ¿a cuántos más vas a pisar? Mira el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. ¿Sabes siquiera lo mucho que piensa tu madre en ti? Lo decía mientras abrazaba a su esposa. B contestó: cállate. ¿Quieres que te golpee a ti también? B no tenía deseos de seguir escuchándolo, pero su padre no reaccionó a lo que dijo y siguió hablando con indiferencia. ¿Crees que no hay nada que pueda enfrentarte o asustarte? Dime. B contestó: no, si lo hay, ¿por qué no me lo muestras entonces? Su padre guardó silencio por un momento antes de volver a hablar. Eres mi hijo. Sé cuánto está preocupada tu madre por ti. Si no puedes evitar seguir pisoteándolo a ella y a otros, bueno, tengo una idea. No como tu padre, sino como persona, de hombre a hombre. Primero diré esto: el hecho del por qué te estoy contando esta historia es una prueba de que estoy resignado al hecho de que podrías morir. Así que siéntate y escucha, a menos que tengas alguna objeción. Había un impulso increíble detrás de esas palabras, pero B incitó a su padre. Adelante entonces, dímelo. ¿Conoces la zona del bosque a la que está prohibido entrar? No es así, ¿verdad? Bueno, entra allí, luego sigue adelante, justo a la parte de atrás. Lo sabrás cuando lo veas. Intenta volverte loco allí, tal y como lo has hecho aquí, y ve cómo te va, es decir, si puedes. El bosque del que estaba hablando estaba al pie de la montaña, cerca de donde vivíamos. Era como un mar de árboles, estaba bien subir a la montaña, y el bosque en sí también era algo normal, pero dentro de lo que había ahí, había una sección que estaba prohibida. Por ejemplo, si dibujas un cuadrado en una hoja de papel y dibujabas un círculo pequeño dentro de ese cuadrado, esa era la zona prohibida. Está rodeado por una cerca de 2 metros de altura, y en la cerca hay una cuerda gruesa junto con alambres de púas a su alrededor. Esta está entrelazada con papel blanco, formando un zigzag, e innumerables campanas de todos los tamaños la adornan. En algunas secciones de la cerca eran de altura irregular. No importa cómo lo mires, simplemente no es algo normal. En algunos días especiales del año, un grupo de doncellas del santuario se reunía en la entrada del bosque. Sin embargo, cuando hacían eso, toda el área quedaba fuera de los límites, por lo que cualquier cosa que hicieron allí fue un misterio. Hubo muchos rumores, pero el más grande fue que les lavaron el cerebro a los miembros del culto que ahí estaban postrados. Además, llegar al área prohibida era demasiado difícil, por lo que rara vez alguien podía llegar tan lejos. El padre de B, al terminar, le dio la espalda y llevó a su madre arriba. B salió de su casa y enseguida se reunió con A y conmigo, como lo habíamos acordado previamente. Luego nos contó lo que pasó. Tu padre debe ser bastante viejo y senil para que vaya y diga todo eso. Yo contesté: según los rumores, ese es el escondite de alguna secta, ¿no? Si te atrapan, ¿no intentarán lavarte el cerebro a ti también? De ninguna manera yo lo haría. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a ir? B contestó:
Por supuesto que voy a ir. Mi papá dijo todo eso para asustarme, pero solo tiene mierda en la cabeza. Bromeamos un rato todos juntos, hasta el final. Como yo acordamos en acompañarlos, y los tres decidimos dirigirnos hacia el bosque. Recogimos varias cosas y llegamos alrededor de la 1 de la mañana. Llegamos muy animados y con nuestras antorchas encendidas frente a nosotros para adentrarnos dentro del bosque. El camino era bastante fácil de recorrer con ropa ligera, pero tendríamos que caminar 40 minutos para llegar al área prohibida. Pero ni siquiera pasaron 5 minutos desde que entramos a dicha zona, cuando sucedió algo extraño. Casi al mismo tiempo que comenzamos a trotar, escuchó algo desde lejos. La quietud de la noche enfatizó aún más el sonido. Beth fue el primero en notarlo. Oigan, escuchen eso. Nos concentramos en sus palabras y definitivamente escuchamos algo, como el sonido de hojas secas al ser pisadas o el crujir de las ramas. Era tenue, en algún lugar en la distancia, pero como estaba tan lejos, no sentía miedo. Lo primero que se me vino a la mente fue que probablemente era un animal. Lo ignoramos y seguimos sin preocuparnos, pero luego, unos 20 minutos después, B notó algo de nuevo, y ahí yo nos detuvimos. B dijo, camina un poco hacia adelante. ¿Por qué? Solo hazlo. Con una mirada confusa en su rostro, A caminó hacia adelante, luego regresó. B lo miró, reflexionando. ¿Qué es? Explica. Cállate y escucha, con mucha atención. Caminó hacia adelante y luego hacia atrás, tal y como lo dijo A. 2 o 3 intentos después, finalmente entendí por qué. El sonido en la distancia estaba sincronizado con nuestros movimientos. Cuando comenzamos a caminar, comenzó a caminar. Cuando nos deteníamos, él se detuvo. Era como si supiera exactamente lo que estábamos haciendo. No pude evitar sentir el frío. No había luz a nuestro alrededor, excepto para nosotros que sosteníamos nuestras antorchas. Había salido la luna, pero no pudo atravesar los árboles, y por lo tanto no tenía sentido. Nosotros éramos los únicos que poseían luz, así que no era extraño que cualquier otra cosa pudiera haber en el bosque supiera dónde estábamos. Pero incluso para los tres que caminábamos juntos, estaba tan oscuro que tuvimos que entrecerrar los ojos para vernos. ¿Qué están haciendo en la oscuridad? ¿Por qué están moviéndose al mismo tiempo que nosotros? Deja de joder, ¿quién nos sigue? No parece que estén cerca. Se han mantenido a la misma distancia todo este tiempo. Como dijo A, desde que entramos en el bosque hace unos 20 minutos, la distancia del sonido no había cambiado ni un poco. No se estaba acercando ni alejando. Había mantenido la misma distancia desde el principio. Yo dije, quizás nos estén observando. B respondió, parece que realmente es una secta. Es posible que tengan algunos dispositivos extraños. Al juzgar por el sonido, no eran varias personas, sino solamente una que nos seguía. Después de detenernos a pensar, decidimos que era demasiado peligroso salir a buscarla, sea quien sea. Continuaríamos nuestro camino, pero más atentos al entorno. Y así continuamos con el sonido siguiéndonos, y cuando la cerca apareció a la vista, nos preocupamos menos por ella. La cerca que teníamos enfrente de nosotros era aún más extraña que el sonido mismo. Era la primera vez que los tres la habíamos visto, y fue incluso más extraño de lo que uno se imaginaba. Entonces me vino a la mente algo en lo que no había pensado antes. Éramos el tipo de gente que no creía en fantasmas, ni nada por el estilo. Pero las insinuaciones que daba la valla de lo que había detrás sugerían a lo que no era de este mundo. Realmente no podrá ser un lugar tan peligroso, ¿verdad? Por primera vez desde que entré al bosque sentí que habíamos cometido algún error al llegar aquí. A mencionó, oye, ¿de verdad quieres derribar esta mierda y entrar? No importa cómo lo mires, esto no está bien, hombre. B contestó, cállate marica. A y yo vacilamos al ver la extraña valla, pero B se cabreó. Sacó las herramientas que trajimos y comenzó a derribar la cerca, pero en lugar del sonido de destrucción en sí, el sonido de las innumerables campanas hizo eco sonando terriblemente. Pero subestimamos la fuerza de la cerca y nuestras herramientas no fueron lo suficiente.
Quiero decir, la cerca era anormalmente resistente. Al final lo único que pudimos hacer fue escalarla, pero gracias a las cuerdas resultó ser bastante fácil. Tan pronto como cruzamos la valla sentí una intensa incomodidad, como sentirse encerrado o atrapado en una jaula. Me costaba respirar. A y B parecían estar experimentando lo mismo que yo, y dudaron en dar un paso adelante. Pero habíamos escalado la valla, así que eso fue todo lo que pudimos hacer. Tan pronto como avanzamos, los tres notamos lo mismo a la vez. El sonido que nos seguía se había ido por completo, pero para ser honesto, esa era la menor de mis preocupaciones. Mi piel se estremeció, y lo hizo aún más cuando A comenzó a hablar. Quizás, solo quizás, ¿crees que esa cosa estuvo aquí todo el tiempo? No importa cómo lo notes, esta cerca no tiene entrada ni salida, por eso no se puede acercar más. Además, tal vez haya algo encerrado aquí. B contestó al unísono. No seas estúpido, ni siquiera pudiste notar el área donde el sonido apareció por primera vez. ¿Y cómo diablos ibas a ver dónde estábamos una vez que llegamos aquí? Pensando en ello de forma racional, lo que dijo B era correcto. Había bastante distancia entre la zona prohibida y el comienzo del bosque. Dije que nos tomó alrededor de unos 40 minutos, pero no es que nos perdiéramos en el tiempo, estaba bastante lejos. Pero cometí el error al pensar que podría no ser algo real, y no puedo estar de acuerdo con lo que dijo A. Desde el momento en que vimos la cerca, este lugar se sintió peligroso. B fue el único que actuó con dureza, realmente. B habló. No sé si es un fantasma o no, pero suponiendo que lo que dices sea cierto, eso significa que lo que sea que fuese no puede salir de esta área vallada, ¿verdad? Si es así, entonces no es nada con lo que uno no pueda lidiar realmente. Luego siguió adelante. Aproximadamente 2 o 3 minutos después de que saltamos la cerca, el lado opuesto apareció vagamente a la vista, y vimos algo extraño. En el momento en el que lo vimos, los tres nos quedamos sin palabras, especialmente A y yo nos asustamos. Esto era más de lo que sabíamos cómo lidiar, éramos idiotas. Sabíamos para qué se usaba la shimenawa, la cual era una cuerda usada para protegerse contra el mal, y en ese tipo de lugares se usaba muy frecuentemente para asustar a los espíritus malignos o para proteger algo o encerrar algo. Pero incluso sabiéndolo, aún así elegimos ingresar a esta área. Y eso era para lo que estaba frente a nuestros ojos. Finalmente habíamos encontrado lo que habíamos estado buscando sin saberlo. Esto es probablemente de lo que estaba hablando tu padre, ¿no es así? B contestó. No hay forma de que puedas estropear alguna mierda aquí, míralo, es claramente peligroso. Pero B simplemente infló su pecho y se negó a dar marcha atrás. No es necesariamente malo, de todos modos vayamos y echemos un vistazo a la caja. Puede que contenga objetos de valor. B atravesó la chimenagua y entró en el hexágono que formaba. Se acercó a la caja del interior. Estábamos más preocupados por lo que había hecho B que por lo que había dentro de la caja. Pero acabamos siguiéndolo de todos modos. Tal vez fue el mal tiempo y la lluvia, pero la caja estaba cubierta con óxido. Había una tapa en la parte superior hecha de media malla, para que pudiera uno ver dentro de ella, pero había otra tabla debajo de esta, así que finalmente no pudimos ver nada. La caja estaba cubierta de increíbles marcas de tiza, parecían escudos familiares o algo así, pero en toda la caja, en todos los lados, estaba cubierta por escudos, cada uno de ellos diferente, ninguno se repetía. A y yo tratábamos de no tocarlo, pero B intentó levantarlo con cuidado para inspeccionarlo. Sin embargo, parecía estar pegado al suelo, y, aunque no parecía pesado, no pudo levantarlo. Revisó cada esquina, buscando una forma de ver hacia adentro, cuando notó una parte al posterior que parecía haberse desprendido. B comentó, «Oigan, esta pieza se desprendió, podemos mirar adentro». Quitó un lado de la caja y los dos nos quedamos detrás de él para mirar dentro. Había 4 jarrones en cada esquina con forma de botellas, llenos de algún tipo de líquido, y en medio había unos palillos con la punta roja, de formas extrañas, de unos 5 centímetros aproximadamente de largo. Había 6 con esa forma. Yo dije,
¿Qué diablos es eso? ¿Palillos de dientes? A comentó. Oye, hay algo en estas botellas, bruto. P dijo. Hemos venido hasta aquí por monadientes y botellas. ¿Qué carajo? A y yo estiramos la mano para tocar los jarrones con forma de botella, pero B agarró uno primero y lo olió. Lo volvió a poner y fue a tocar los palillos, pero tal vez porque estaba sudando en el instante en que lo tocó, se le pegó y los palillos se rompieron. Entonces comenzaron a sonar las campanas del otro lado del hexágono, frente a donde estábamos, empezando a sonar con furia. Los tres gritamos y nos miramos. ¿Qué diablos es eso? ¡Deja de jugar! B corrió hacia el otro lado de la valla. ¡Idiota, quédate aquí! ¡Oye, B, es peligroso! ¡Vamos, hombre! No te metas con nosotros así. Aliviados, A y yo nos acercamos apresuradamente a él, pero luego vimos que todo su cuerpo temblaba. ¡Ey! ¿Qué pasa? Dije inconsistentemente, mirando a lo que estaba iluminando. En la parte inferior de un solo árbol, en medio de una gran hilera de ellos, desde las sombras, el rostro de una mujer nos miraba. De repente asomó la mitad de la cara y nos miró, sin que la luz brillante la afectara en absoluto. Abrió la boca, de par en par, mostrándonos los dientes. Alguien gritó, no sé quién fue, y al mismo tiempo nos dimos la vuelta para salir corriendo. Mi mente quedó en blanco, pero mi cuerpo hizo todo lo posible para elegir el camino correcto de acción. Ni siquiera hubo tiempo para mirarnos el uno al otro. Cada uno de nosotros corrió lo más rápido que pudo y regresó a la cerca. Tan pronto como la vimos, saltamos y trepamos en ella, golpeamos el suelo y corrimos hacia la entrada, pero quizás en su miedo y confusión, A estaba atrapado, tratando de pasar la cerca. ¡Ah, vámonos ya! ¡Oye, date prisa! Ninguno de los dos sabía qué hacer mientras lo esperábamos. Yo le dije, ¿qué diablos fue eso? ¿Qué demonios? No lo sé, pero cállate. Habíamos entrado en un estado de pánico total, entonces de pronto se volvió a escuchar el terrible sonido de innumerables campanas, y la cerca tembló. ¿Qué? ¿De dónde venía eso? Miramos a nuestros alrededores, confundidos. Venía de la montaña, en dirección opuesta a la entrada del bosque, pero no podíamos decir si estaba acercándose o si la cerca estaba temblando más fuerte. ¡De ninguna manera! ¡Vamos, date prisa! Sabía que nuestras palabras estaban provocando que A se confundiera aún más, pero teníamos que darnos prisa. A estaba totalmente absorto en cruzar la valla. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la parte superior de la cerca, nuestros ojos estaban en otra parte, mi cuerpo temblaba y estaba empezando a sudar frío. No podía hablar, sin embargo, no fuimos los únicos en notarlo. A se volvió para mirar, siguiendo la valla que se extendía hacia las montañas. Había una cosa aferrada a ella, del otro lado. Lo que pensamos que era una cara, en realidad tenía en la parte superior de un cuerpo humano desnudo, de una mujer, con 3 brazos en cada lado. Usó hábilmente esos brazos para trepar por la cerca y el alambre de púas, con la boca bien abierta. Parecía como una araña que se movía con gracia en su propia telaraña. Venía por nosotros. Un miedo increíble se apoderó de mi alma. Grité a todo pulmón. A saltó repentinamente por encima de ella, aterrizando sobre B y sobre mí. Sorprendidos por la vista que teníamos ante nosotros, levantamos A y corrimos nuevamente, todos juntos. No pudimos dar marcha atrás. Me concentré en lo que teníamos por delante y corrí lo más rápido que pude. Mantuvimos nuestro ritmo. No debería tomar más de 30 minutos de salir de este bosque, pero se sintió como si estuviéramos corriendo durante varias horas. Cuando el borde del bosque apareció a la vista, también lo hizo una sombra de varias personas. Los tres nos detuvimos y recuperamos el aliento. Intentamos ver quién era. No sabría decir quién, pero había varias personas reunidas. Pero no fue eso. Tan pronto como lo confirmamos, comenzamos a correr nuevamente y nos sumergimos en el grupo. ¡Ey! ¡Están afuera! De ninguna manera. ¿Realmente pasaron esa valla? Oye, date prisa e informa a tu esposa sobre esto. El grupo corrió hacia nosotros, haciendo mucho ruido. No entendía lo que nos decían. Mi mente y la de mis amigos estaban en blanco. Nos subieron en un automóvil y a pesar que eran las 3 de la mañana, nos llevaron a una sala de reuniones utilizada para diversas funciones y eventos. Cuando entramos en ella, mi madre y mi hermana mayor estaban allí.
al igual que el padre de A y la madre de B. La madre de B no dijo una palabra e incluso la mía estaba llorando. Según A, nunca había visto a su padre con esa expresión. La madre de B dijo: están todos a salvo, gracias a Dios. En completo contraste con la madre de B, la mía me golpeó. El padre de A también lo golpeó, pero también pronunciaron algunas palabras cálidas que jamás había escuchado de su boca. Después de pasar un tiempo con cada una de nuestras familias, la madre de B comenzó a hablar. Lo siento mucho, tanto mi esposo como yo asumimos la responsabilidad del incidente de esta noche. Lo siento muchísimo, no tengo palabras. Ella bajó la cabeza una y otra vez. Verla actuar así, no solo frente a las demás familias, sino frente a los niños, me hizo sentir mal. El padre de A comentó: está bien, al final ahora están todos a salvo. Mi madre simplemente comentó: eso es correcto, no es tu culpa. Después de eso, la mayoría de los adultos se hablaron entre sí y nos quedamos estupefactos. No solo era tarde, sino que había confirmado que estábamos bien. Así que sin explicarnos, nos fuimos todos a casa. Mi hermana me despertó a la hora del almuerzo. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, pude ver que querían continuar con la conversación de la noche anterior. ¿Yo qué? Mi hermana dijo: la madre de B está al teléfono, ha ocurrido algo terrible. Lo cogí. La madre de B empezó a gritarme en tono amenazante: B está actuando extraño. ¿Qué hiciste anoche? No pasaste la valla, ¿verdad? No parecía que pudiera comunicarme con ella, así que colgué el teléfono y me dirigí a la casa de B. A, que había recibido la misma llamada, también estaba ahí. Y escuchamos directamente de la madre de B lo que estaba pasando. Según su madre, después de que B llegó a su casa la noche anterior, comenzó a quejarse de que le dolían los brazos y las piernas, ya sea que no podía moverlos debido al dolor o tal vez a otra cosa, pero de repente cayó, rígido como una tabla. Se quedó así, retorciéndose y quejándose de dolor. Su madre no estaba segura de qué hacer, pero él seguía quejándose. Ella lo arrastró a su habitación, pero él no se detuvo, así que terminó llamándonos. Después de escucharla, subimos directamente a su habitación. Lo oímos gritar desde el otro lado de la puerta. «¡Duele! ¡Duele!», gritó una y otra vez. Cuando entramos a su habitación estaba, como dijo su madre, brazos y piernas extendidos, retorciéndose del dolor. «Oye, ¿qué te ocurre? Cálmate. ¿Qué está pasando?». Nos acercamos a él, pero seguía gritando del dolor y no quería mirarnos a los ojos. «¿Qué está pasando?». Ni yo ni A teníamos idea. Regresamos con su madre, pero su tono cambió y nos preguntó en voz baja: «Dime, ¿qué hicieron ustedes ahí?». Por supuesto sabía lo que quería, pero fue doloroso recordar lo que vimos. Así que no pude explicarlo muy bien, pero de nuevo, lo que vimos compuso la mayor parte de lo que sucedió allí, por lo que sea que haya estado causando este problema se omitió. Pero luego volvió a preguntar. No quería saber lo que vimos, sino lo que hicimos allí. No entendía al principio muy bien su pregunta. Buscamos en nuestros recuerdos de la noche, tratando de encontrar la causa del problema. Si fuese algo que vimos, entonces tendríamos el mismo problema que B. Pero, ¿qué hicimos? Bueno, todos hicimos básicamente lo mismo. Quiero decir, yo también toqué la caja y tocamos las botellas adentro. Aparte de eso, fue solo los palillos de dientes. Ambos nos dimos cuenta al mismo tiempo. Fueron los palillos de dientes. B fue el único que los tocó y cuando lo hizo destruyó la forma en la que estaban posicionados. No solo eso, no los había vuelto a poner en la misma posición. Le dijimos a la madre de B. Su expresión cambió ante nuestros ojos, temblando. Inmediatamente corrió a un estante cercano y sacó un trozo de papel del cajón, mirándolo. Fue a llamar a alguien por teléfono, no pudimos hacer nada más que mirar. Poco tiempo después regresó y con la voz temblorosa comenzó a hablarnos de nuevo. Parece que a él le gustaría conocerlos lo antes posible, así que me gustaría que regresaran a su casa de inmediato y estén listos. Llamé y avisé a sus padres. Creo que lo que prepararán todo, incluso sin que tengas que decir nada. Luego, pasado mañana, me gustaría que regresaras aquí. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¿Con quién íbamos a encontrarnos y a dónde? Ella evitó mis preguntas y nos envió a casa rápidamente. Por el momento nos fuimos directo a casa, pero cuando le pregunté a mis padres todo lo que pasó, ellos simplemente me dijeron:
asegúrate de ir. Sin tener idea de lo que estaba pasando, 2 días después, yo, junto con A y la madre de B, nos dirigimos hacia ese lugar al que querían llevarme. B aparentemente ya fue allí el día anterior. Me pregunté si el lugar estaba lejos, pero resultó que ni siquiera estaba en la misma ciudad, sino en otra prefectura por completo. Cogimos el tren bala durante varias horas, y luego desde la estación fuimos en coche unas cuantas horas más. Nos llevó a un pueblo en lo profundo de las montañas. La escena era como si lo hubieran arrancado directamente de un cuadro viejo. Nos guiaron a una mansión aún más allá del pueblo. Era grande y antigua, con su propio sótano y casa unifamiliar. Fue increíble. La madre de B tocó el timbre, y un anciano y una niña vinieron a recibirnos. El viejo vestía un horrible traje estampado. La chica era más joven que nosotros y vestía ropa blanca con pantalones hakama, de color rojo. Parecía una doncella del santuario. Resultó que el anciano era su tío, y se presentó como un hombre común, bastante normal. La doncella del santuario, sin embargo, se presentó como Alcanjo, un nombre que nunca antes había escuchado en mi vida. Aunque se presentó a sí misma, parecía ser algo completamente diferente a lo que la gente común reconocería. En realidad no sabíamos nada sobre la casa o la chica, pero en cualquier caso, la llamé Aoi. Nos llevaron a una gran sala de tatami, y cuando el ánimo se puso serio, empezaron a hablar. El señor grande, su tío, dijo: «Tu hijo está descansando ahora mismo. ¿Esos chicos estaban con él en ese momento?» La madre de B contestó: «Sí, los 3 fueron juntos allí». «Es así. Chicos, ¿les importaría contarnos lo que pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hicieron? ¿Qué viste? Sé lo más detallado posible». Me desconcertó que fueran directos al grano, pero le comentamos todo, tal y como ocurrió, con los detalles mínimos, aunque así fuese un poco confuso. Luego, cuando mencionamos los mondadientes, nos interrumpió con voz amenazadora. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Estábamos cada vez más confundidos por la situación. Ah, con tono de miedo, dijo: Lo siento. No, me estás diciendo que los pequeños movieron esas cosas, ¿verdad? Levantó la voz, inclinándose hacia adelante como si quisiera agarrar a A en cualquier momento. Aoi lo detuvo. Comenzó a hablar en voz baja, como la de un mosquito. Dentro de la caja debería haber unos pequeños palos alineados de una determinada forma. ¿Los tocaste? Y si lo hiciste, ¿cambiaste la forma de alguna manera? Yo contesté: sí, lo hicimos. Creo que la forma se rompió. Aoi contestó: ¿Quién cambió la forma? ¿Te acuerdas? A mí no me importa quién los tocó, sino quién cambió la forma, la figura que estaba dentro de ahí. A y yo nos miramos y le dijimos que fue B. El anciano se inclinó hacia atrás y suspiró. Se volvió hacia la madre de B. Con que es así, entonces, lo siento mucho, pero parece que no hay nada más que podamos hacer por tu hijo en este momento. No escuché los detalles más finos, así que al juzgar por sus síntomas pensé que podría ser otra cosa. Ni una sola vez pensé que podría haber movido eso. No puede ser. Aún parecía que quería decir más. La madre de B se tragó las palabras, y por un momento bajó su cabeza, y aún más en voz alta, pero sentí lo mismo. ¿Qué quería decir exactamente con que no podía hacer nada más por B? ¿De qué diablos estaba hablando? Fuimos los 3 a ver a B, y el viejo nos habló entre suspiros. Finalmente nos contó todo lo que habíamos visto. Su nombre era Narihara o Naridara, aunque solía llamarse antes como Kankahara o Kankadara. El nombre había cambiado según la edad y el linaje familiar de las personas que la conocían. En la actualidad se le conocía principalmente o simplemente como Dara, y la familia del anciano en particular la llamaba Kankandara. La historia que nos contó era como un mito o leyenda sacada de folclore. La gente de cierta aldea estaba preocupada por una serpiente bastante grande que se los estaba comiendo. En su desesperación, fueron a la casa de una familia muy reconocida de doncellas del santuario, que por generaciones poseían un poder obsequiado por los dioses, y les rogaron que los ayudara con su problema.
La familia estuvo de acuerdo y eligió a una doncella del santuario que era especialmente fuerte. Ella se dispuso a someter a la serpiente. Los aldeanos observaron a la doncella del santuario desde las sombras mientras ella arriesgaba seriamente su vida para enfrentarse a la bestia. Pero en un abrir y cerrar de ojos la serpiente atacó, devorando su mitad inferior. Sin embargo, la doncella del santuario continuó tratando de proteger a los aldeanos, usando todo lo que tenía a su disposición mientras luchaba con todas sus fuerzas. Aún así, los aldeanos temían que la doncella del santuario perdiera, ahora que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. Ya no tenía ninguna posibilidad de derrotar a la serpiente. Por eso, en cambio, el mismo pueblo le ofreció a la serpiente a cambio de la seguridad de su aldea. La serpiente, que encontraba más desagradable a la poderosa doncella, aceptó sus términos. La doncella gritó: traidores, embusteros, pero a los aldeanos no les importó. Para hacerla más fácil de devorar, los aldeanos cortaron los brazos de la doncella. La pobre mujer tenía el aspecto de una muñeca daruma, sin extremidades. Así la serpiente se la comió. Luego, por un corto tiempo, los aldeanos experimentaron la paz. No fue hasta muy tarde que el plan que se les ocurrió saliera a la luz. Pronto se produjo un desastre en el pueblo. La serpiente ya no mostró su rostro después de ese día, y a pesar de que ya no había nada más que los atacara, los aldeanos comenzaron a morir uno tras otro. En el pueblo, en la montaña y en el bosque. Todos los cadáveres fueron encontrados sin piernas ni brazos. Fueron atacadas 18 personas, entre esas incluidas a 6 personas pertenecientes a la familia de la doncella del santuario, de las cuales, de esas 18, solamente sobrevivieron 4. El viejo y Aoi nos explicaron la historia por turnos. El viejo habló: no sé cuándo ni dónde empezó esta historia, pero se lleva a cabo un servicio a intervalos regulares para esa caja, desde donde luego se traslada de una nueva ubicación a otra dependiendo del día y la hora. El responsable de la caja es diferente. Hay cosas que parecen emblemas familiares por todas partes, ¿verdad? En ello se muestran todas las familias que han celebrado servicios para el palco hasta este momento. Se lleva a cabo una reunión de familias como la nuestra para decidir quién es el siguiente, aunque de vez en cuando hay personas estúpidas que también se ofrecen como voluntarios. Fuera del cuidador, tienen prohibido mencionar a otra persona, solo en los casos de que haya una buena razón o no se pueda evitar. Deben discutirlo primero y luego pueden informar a los otros respecto a esto. En el caso de necesitar explicarle el recuadro a alguien, el cuidador será emparejado con alguien de la familia como la nuestra, para que entiendan el contexto de todo. No somos los asesores actuales, pero sí fuimos los que recibimos la llamada urgente ayer. Parecía que el que llamó a la madre de B el día anterior era otra persona, y después de una discusión sobre qué hacer, trajeron a B aquí. La madre de B parecía haber sido informada de algunos detalles cuando estábamos en camino. Aoi habló: en general se traslada a zonas montañosas o forestales. Como vieron ustedes mismos, los 6 árboles y los 6 trozos de cuerda representan a los aldeanos, y los 6 palos a la familia de la doncella. Los jarrones colocados en las 4 esquinas representan a los 4 aldeanos que sobrevivieron. Y en cuanto a los 6 palos que forman una cierta forma dentro de la caja, eso representa a la doncella del santuario misma. Quizás se estén preguntando por qué los palos toman esa forma, también acerca de la caja en sí y cuándo comenzó todo esto, incluyendo a mi propia familia y aquellos a quienes se les ha transmitido la historia de la caja. Tal vez ya no haya nadie que conozca los detalles más finos. Aparentemente la historia que más se cuenta ahora era la de 4 personas que sobrevivieron habían intentado de todo para apaciguar la ira de la familia, así como de la doncella del santuario, y descubrieron una forma que por sí sola tenía algún efecto. En cuanto a los demás, solo se requería las campanas, las cuerdas y el diseño del propio cuidador. El viejo volvió a hablar: varios miembros de nuestra familia han exorcizado a Kankadara en el pasado, pero todos murieron a los 2 o 3 años después, sin ninguna razón aparente. En general, tampoco pueden ayudar a la persona en cuestión en cada caso, por lo que ya no hay nada que podamos hacer, lo siento. Habiendo escuchado todo esto, los 3 estábamos completamente desconcertados. No podíamos hacer nada más que mirarnos, sin comprender. Pero luego la situación cambió.
El viejo comentó de nuevo: tú que eres madre entiendes lo peligrosa que es esta cosa ahora, ¿correcto? Como dije antes, si no hubiera tocado los palos, habríamos podido hacer algo por él, pero esta vez no hay nada que podamos hacer. La madre de B dijo: por favor, no hay otra cosa que se pueda hacer. Sé que muy dentro de mí fue mi culpa. Te lo suplico. La madre de B se negó a darse por vencida. A pesar de que no pensamos que ella fuera responsable de la situación, continuó asumiendo la culpa y agachando la cabeza, pidiendo la ayuda al anciano repetidamente, pero ella no estaba llorando. Su expresión decía que estaba preparada para cualquier cosa. El viejo habló: también queremos ayudarte, pero no solo movió los palos, vio esa cosa. Ustedes, muchachos, también la vieron, ¿no es así? Lo que vieron fue a la doncella del santuario, que fue devorada por la serpiente. Viste su mitad inferior, ¿verdad? ¿Entiendes ahora el significado detrás de la forma de esos palos? ¿Eh? Ni Anne ni yo entendimos lo que quería decir. ¿Su mitad inferior? Solo vimos su mitad superior. Ah, comentó. Sí, así es, solo vimos la mitad superior. En ningún momento la inferior. Tanto Aoi como el viejo se sorprendieron. Oye, ¿qué estás diciendo? Moviste los palos, ¿verdad? Si es así, deberías haber visto su mitad inferior. Aoi contestó: ¿la chica que apareció no tenía parte inferior del cuerpo? Bueno, entonces, ¿cuántos brazos tenía? Contestamos: tenía 6 brazos, 3 en cada lado. Ella no tenía parte inferior en el cuerpo. Ai y yo confirmamos y contestamos. De repente el viejo se levantó y se acercó a nosotros. ¿Estás seguro? ¿Realmente no viste la mitad inferior? Sí, así es. El anciano se volvió hacia la madre de B y sonrió. Quizás hay algo que podamos hacer. Contuvimos la respiración esperando a oír qué diría a continuación. Aoi y el viejo explicaron a qué se referían. Aoi habló: hay 2 formas de provocar el rencor de la doncella del santuario. Lo primero es cambiar la forma de los palos y el otro es ver la figura que representan esos palos. El viejo volvió a hablar: en la práctica, si mueves los palos, se acabó, porque eso se le llevará inmediatamente a ver la forma de la doncella del santuario. Pero por alguna razón no lo viste. Ustedes habrían visto lo mismo que hizo el chico que movió los palos. Eso significa que probablemente él tampoco vio nada. Yo contesté: ¿qué quieres decir con no vi nada? Aoi explicó: eso era, de hecho, la doncella del santuario, pero no fue Kankadara. Ella no tenía ningún deseo de robarles la vida. Ella no apareció como Kankadara, sino como la doncella del santuario. Esa noche quizás fue solo un juego para ella. Entonces lo que estaba tratando de decir es que Kankadara y la doncella del santuario eran la misma existencia, pero también estaban separadas. El viejo habló: si Kankadara no apareció esa noche, lo que atacó al niño fue como dijo Aoi. Solo la doncella del santuario estaba jugando un juego. Si lo deja con nosotros, puede llevar mucho tiempo, pero tal vez podamos hacer algo por él. La tensión en el aire se disipó por primera vez. Para mí era lo suficiente saber que podía ayudar a B, y la expresión del rostro de su madre en ese momento era realmente asombrosa. Era como si toda la preocupación y ansiedad que había estado conteniendo durante varios días se destruía a la vez. Era ese tipo de sonrisa. Al verla así, los estados de ánimo de Aoi y el viejo también se aliviaron. De repente parecían personas normales. El viejo habló: aceptamos oficialmente al niño. Te lo explicaremos todo más tarde. En cuanto a ustedes dos, Aoi los limpiará y luego podrán irse a casa. Traten de no ser tan imprudentes en el futuro. Después de eso, habló un poco más sobre lo que pasaría con B, y dejando a su madre allí, nos purificamos y nos permitieron ir a casa. Una de las reglas de la familia era que no podíamos ver a B, así que no sabemos qué hicieron con él. No sé si lo trataron como si estuviese cambiándose de escuela o algo así, pero después de eso nunca lo volvimos a ver. No hubo noticias de que murió ni nada, pero aparentemente se recuperó por completo y ahora vive en un lugar, en paz. Posteriormente hubo una nota de cierta persona explicando que puso en marcha todos esos eventos. Era el padre de B, pero ninguna sola vez mostró su rostro. No tengo idea de lo que pretendía con todo esto. En cuanto a y a mí, las cosas se calmaron bastante rápido. Hubo varias razones por ello, pero lo más importante para nosotros fue la madre de B, pero ella la tuvo más dura.
sentía que realmente me hizo pensar en cuál era el significado de la palabra madre. Después de eso, tanto A como yo intentamos acercarnos más a nuestros padres poco a poco. No solo eso, sino que naturalmente dejamos de hacer cosas estúpidas. Aparte de eso, esto es lo que aprendimos. Las doncellas del santuario, que se reunieron en fechas específicas, son consejeras de ciertas casas. Entiendo lo peligroso que es Kankadara. La gran serpiente de la historia aparentemente era un tipo de dios de las montañas o de los bosques. Como tal, una vez al año interpretan canciones, bailes y recitan oraciones hinduistas por ella. En cuanto a los sonidos que escuchamos aquella noche, cuando entramos en el bosque, aparentemente esa sí era Kankadara, caminando alrededor del área vallada. Pero el hexágono y la caja eran como un sello, así que mientras nadie los destruya, ella rara vez se mostraba. De acuerdo con las reglas del lugar donde se realizaba el servicio, ese se restringía a una determinada parte de la montaña o bosque, que se escondía con sumo cuidado, hasta el más mínimo detalle. Pero si había una cerca alrededor, entonces, como vimos, había momentos en los que también podía colgarse del exterior. Eso es todo lo que sé. Parece que la han trasladado a otro lugar de donde vivimos ahora. No quiero volver a ir allí, nunca más. Así que no he ido a comprobarlo, pero después de un año empezaron a derribar la cerca. Así que creo que probablemente ahora esté en otro lugar. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir. Eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.